Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a su módulo uno, Fisiología del Envejecimiento y Patología del Adulto Mayor. Ya vamos para la tercera semana de su diplomado y en esta tercera semana nos toca ver el tema de procesos crónicos en los pacientes de los adultos mayores. Dentro de los procesos crónicos que nosotros podemos estar mencionando son los que tocamos la semana pasada, ¿no? Tendríamos que estar viendo enfermedades relacionadas a enfermedades cardiovasculares, enfermedades degenerativas, procesos crónico-degenerativos, en fin, ¿no? Pero vamos a hacer algo, entre comillas, diferente. Y el día de hoy vamos a iniciar con una semana que está relacionada con el tema de procesos crónicos, pero lo vamos a hacer un enfoque con un poquito más vistas hacia el dolor. Vamos a introducirnos a este tema del dolor, porque de alguna u otra manera cada uno de nuestros procesos crónicos, estamos de acuerdo, que nos van a conducir o van a estar atravesando un proceso doloroso. Entonces tenemos que hablar acerca del dolor y es que no sé si ustedes sepan, pero hay demasiados cambios que están ocurriendo relacionado al tema del dolor y es importante mantenernos de manera actualizada en estos temas. Así que una de las tantas razones también por la cual me interesa mucho que veamos el tema del dolor es porque una de las razones por las cuales acuden a nosotros como profesionales de la salud los pacientes es precisamente porque se encuentran en una situación de dolor. Así que qué mejor que introducirnos a lo que se llaman neurociencias del dolor. Estas neurociencias del dolor nos van a ayudar a explicar el porqué de ciertos procesos dolorosos, por qué suceden, cuál es la clasificación, cuál es el proceso fisiológico que se lleva a cabo, cuáles son los factores que tenemos que tomar en cuenta para el desencadenamiento de una respuesta dolorosa, perdón. Entonces es bastante interesante y bastante amplio este campo del dolor, así que sin más les voy a pedir que me acompañen a hablar sobre el dolor. Pero para empezar, tenemos que definir qué es el dolor. Y para eso nosotros vamos a utilizar la definición que nos da la Asociación Mundial para el Estudio del Dolor o la Asociación Internacional del Dolor, del Estudio del Dolor, la IASP, que nos dice que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociado con un daño tisular real o potencial o descrita en términos de dicho daño. Esa es una definición que hasta el momento se ha mantenido, no se ha cambiado y es la que nosotros venimos manejando, pero muchas veces nosotros, la manera en cómo entendemos el dolor, no es una manera un poco, ya no lo quiero llamar arcaica, pero es un poco ya pasadita de su tiempo. De hecho, muchas veces tendemos a relacionar el dolor con el modelo de René Descartes. Y en el modelo de René Descartes que fue propuesto por este filósofo en 1644, nos menciona que el dolor viaja a través de unos tubos que se van a conectar desde la piel hasta el cerebro, ¿no? Esa es la percepción o esa fue la percepción de mucho tiempo de René Descartes y muchas veces nosotros llegamos a enseñarlo de esa manera. De hecho, en los libros de neuroanatomía se enseña cuando se ven cuando se ven vías ascendentes de la médula espinal, una de esas vías ascendentes es la vía del dolor, en la cual se enseña que un estímulo periférico es captado por receptores y estos receptores llevan la información a través de la médula espinal y esta misma información o este mismo estímulo llega al sistema nervioso central y es desde ahí que se empieza a dar una respuesta. Esa es la manera clásica en la cual nosotros entendemos el dolor. Hay un estímulo periférico, hay un estímulo externo
lo detecta el cuerpo, viaja la señal por médula espinal y el cerebro responde a este estímulo enviando una respuesta, ya sea una respuesta de retirada o de alguna otra manera. Entonces, esta es la manera como entendemos el dolor a veces los profesionales de la salud, pero ya, como repito, es una idea que se tiene que ir descartando por las nuevas investigaciones que se han estado saliendo en relación a este tema. Ahora, para empezar, y aunque no lo parezca, una de las cosas que tenemos que entender es que el dolor cumple una función protectora. Si bien muchas veces esto de la función protectora puede sonar un poco descabellado, sobre todo cuando estamos tratando procesos crónicos, uno puede pensar, ¿qué rayos tiene de protector ese dolor? Sin embargo, hay que recordar algo, la función primaria del dolor es proteger. Entonces mi dolor funciona como un sistema de alarma, es un sistema en el cual alerta de algún peligro posible para un daño real o potencial en el tejido. Entonces, para que se dé esta respuesta, hay muchos sistemas corporales que van a estar reaccionando a esta situación. Por ejemplo, vemos algo muy interesante y es que en esta imagen vemos como una persona se está acercando mucho a un mono y como el letrero dice, cuidado, el mono muerde, ¿no? Entonces, precisamente él al ignorar esta advertencia y acudir con el mono, pues, es mordido. Y obviamente este estímulo o esta mordedura va a generar un estímulo nociceptivo, un estímulo que va a alertar a su sistema y a través de estos estímulos va a dar una respuesta dolorosa, lo cual es bastante obvio, ¿no? Nosotros sabemos, pues sí, es eso, profe, pues. Pero ténganme paciencia, vamos a establecer, les digo, las bases, ¿va? Ahora, cuando hablamos del dolor, por lo general estamos pensando en una experiencia desagradable y horrible. Claro que sí, es algo a lo cual está muy, muy relacionado y tiene mucho sentido. Pero también tenemos que entender, inclusive cuando hablamos del dolor, el dolor también puede ser tan efectivo que puede llegar el punto de no dejarte pensar, sentir o concentrarte en cualquier otra cosa. Entonces vemos que el dolor puede llegar a ser, no quiero decir lo suficientemente fuerte, porque más bien el dolor es lo suficientemente efectivo como para llegar a dejarnos de pensar en ciertas circunstancias y de esa manera poder interrumpir nuestras actividades del día a día, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora, hay una manera que nosotros debemos de estar entendiendo el dolor y es a través de la visión biopsicosocial. Esto es algo que ya ha estado quedando todavía más en claro, el concepto biopsicosocial. Tenemos que ver al dolor desde una perspectiva psicológica, desde una perspectiva social y desde una perspectiva biológica, que por lo general el profesional de la salud es en donde más se enfoca, ¿saben? O sea, se enfoca muchísimo en el apartado biológico, pero ahora debemos de entenderlo al dolor desde una percepción biopsicosocial o una percepción multidimensional. Cuando nosotros experimentamos el dolor, debemos de recordar que no solamente hay un sistema biológico involucrado, sino que hay pensamientos, hay creencias, hay componentes emocionales, hay experiencias previas que nos están ayudando a entender todas estas respuestas dolorosas. Ahora, como había dicho, cuando el dolor persiste, pareciera que está, digamos, el paciente va a decir, es que este dolor está arruinando mi vida, este dolor me está frustrando. Es difícil imaginar para esos pacientes que el dolor es algo útil, o sea, ¿de qué rayos me va a estar sirviendo el dolor? Pero incluso cuando el dolor es crónico, incluso cuando el dolor es persistente, duele porque el cerebro de alguna manera errada, pero ha llegado a la conclusión
que tu sistema se encuentra en amenaza o está en peligro. Y entonces a nosotros como profesionales de la salud nos toca descubrir el por qué tu sistema ha llegado a esa conclusión. ¿Por qué ese sistema ha llegado a concluir que, que estás en peligro? Cuando esos procesos crónicos, una fibromialgia, una osteoartritis, un dolor lumbar crónico, ¿por qué es que esos dolores pueden llegar a persistir más bien? Porque tu sistema ha llegado de alguna manera a concluir que necesitas ser protegido, que necesitas ser alertado de alguna amenaza. Entonces es algo que debemos de descubrir. Y antes de continuar un poquito con esta visión biopsicosocial, veamos historias increíbles del dolor. O sea, historias que nos van a hacer, o espero que les hagan volar un poco la cabeza. Yo cuando lo leí esto dije, wow, eso es muy cierto. Y es que hay una afirmación que hacen muchos autores como Lorimer Mosley o David Butler, llegan a mencionar que la intensidad del dolor que experimentas no está relacionada directamente con la cantidad de daño que ha sufrido el tejido. Y esto me encanta. Para poder entender el dolor de una perspectiva no meramente, digámoslo, biológica, sino poder entender que el dolor va más allá de lo que nosotros hemos llegado a concluir como profesionales. Y es que, de nuevo, la intensidad del dolor no está relacionada directamente con la cantidad de daño que ha sufrido el tejido. Es decir, que a pesar de que tú, hay un ejemplo, perdón, me estoy desviando mucho en mis pensamientos. Pensemos en este tipo de personas, en los soldados que han sufrido alguna amputación traumática por la explosión de una bomba. Obviamente ellos han perdido un miembro y nosotros deberíamos de pensar que esa pérdida enorme del miembro debería de estar causando demasiado dolor, porque hay un gran daño, debería de haber un gran dolor. Sin embargo, aquí esta fotografía nos muestra claramente cómo ellos están tranquilos. Uno puede decir, pues es que eso es fotomontaje, eso es eso no es verdad, pero se han documentado casos reales en donde soldados han sufrido alguna clase de amputación traumática y no han sentido dolor alguno. Uno puede de nuevo pensar, es que ha sido la segregación de acetilcolina, la segregación de adrenalina, noradrenalina, que ha hecho que en ese momento no sientan dolor, pero después ellos van a estar sintiendo un gran dolor. Y tiene sentido y es cierto, hay muchos factores que intervienen, pero aún así, debemos de ya estar pensando que el dolor a veces no va a estar relacionado con la cantidad de daño que se experimenta. Y vamos a ver otros ejemplos para corroborar esto. Un caso, perdón, clásico es cuando nosotros nos cortamos algún dedo. Aquí, cuando nos cortamos con un dedo, ya sea con una navaja, con un cuchillo, con una hoja de papel, cuando tenemos estos desprendimientos de la piel y nos tratamos de arrancarlo. Y bueno, a lo que voy es lo siguiente, no hay un gran daño sobre ese, sobre esa lesión que nos acaba de ocurrir y aún así sentimos bastante dolor o muchas veces se experimenta bastante dolor o puede llegar a ser insoportable este pequeño rasguño o esta pequeña lesión con un cuchillo. ¿Por, por qué, ¿Por qué se siente tanto dolor si es apenas algo tan pequeño, ¿no? No tiene mucho sentido. Pueden decir, bueno, yo nunca he sentido mucho dolor cuando me corto con un cuchillo. Ok, ahora vamos con esto que vamos a ver que la intensidad del dolor
no está relacionada con la cantidad de daño necesariamente con la que, sí, el dolor, perdón, la intensidad del dolor no está relacionada con la cantidad de daño que ha sufrido el tejido. Se ha documentado también historias de personas surfistas en las cuales ellos estaban pues practicando su deporte y de repente mencionan que sintieron como un golpe debajo de ellos, pero solo como un golpe. Eso fue todo. Y cuando ellos ya salieron, ahora sí que sacaron su pierna o se acercaron a la orilla del mar o querían tratar, perdón, de tomar esa ola, vieron que habían sufrido una amputación y había sido por un tiburón. Entonces, esa persona sufrió un gran daño y aún así su cuerpo solamente sintió él un golpe. Eso fue todo lo que esta persona sintió. Ahora, otro ejemplo muy interesante es cuando nos hacen bolita. Si yo a alguno de ustedes le dijera, ¿saben qué? Me van a ayudar a mover una cantidad X de costales. Yo les voy a estar echando, les voy a estar echando, sí, 10 costales de 25 kilos sobre su espalda. Así que, órale, adelante. Me van a aguantar esos 10 kilos, ¿va? Esos 10 costales. Pues obviamente nadie en su sano juicio tal vez haría eso porque dicen, son 250 kilos. ¿Cómo crees que mi espalda lo va a estar soportando? Ni de chiste. O sea, no lo voy a lograr. A la primera, ojo, a la primera vez que yo siento esos 250 kilos, seguramente voy a sufrir de alguna lesión en la espalda. Pues bueno, ¿qué pasa cuando nos hacen bolita? O sea, ¿qué lo hace de diferente? Vamos a tener personas que que pesan 80, que pesan 60, que pesan, ya con que nos hagan bolita, 3 personas de 60 kilos, ya son 180 kilos que estamos cargando. Y aún así, no lo sentimos como una amenaza real. O sea, no es como que dijimos, no me hagas bolita porque me voy a lastimar la espalda. Realmente no lo vemos desde esa perspectiva, porque no vemos que esa bolita o que cuando nos hagan bolita sea una amenaza para nosotros. Pero ¿qué pasa cuando nos dicen, yo te voy a echar 10 costales de 25 kilos? Sí lo vemos como una amenaza y obviamente nuestro sistema se alerta y piensa que va a sufrir alguna clase de dolor y dice, no, esto me va a dañar. Sigamos con un poco sobre las historias del dolor. Hay algo muy interesante que se llama síndrome de Cobbade. Este síndrome de Cobbade habla que en algunas culturas, sobre todo en la parte del continente asiático y africano, hay hay algunas culturas que creen que cuanto más dolor manifieste un padre durante el parto de la mujer, será un mejor padre. O sea, estamos hablando de algo loquísimo y, y es algo documentado, es algo real, es algo en el que está la mujer dando a luz, teniendo sus contracciones, teniendo el dolor y el padre es posible que también esté sintiendo los dolores del parto, porque mientras más dolor sienta el padre durante el parto, significa para su cultura que va a ser un buen padre. O sea, vemos que aquí hay un rasgo social al momento de la respuesta del dolor. Y uno a veces puede pensar, bueno, es que ellos están en el continente asiático, en el continente africano, y esas son culturas medias locas y extrañas, pero aún así estamos hablando de que el dolor tiene un componente social. Si eso sucede a nivel, en esos continentes, en esas culturas, ¿qué estará sucediendo en nuestra sociedad? Pregúntense, ¿qué factor social está haciendo que mi paciente esté experimentando mayor o menor dolor?
qué es lo que está experimentando. Porque, o sea, imagínense, estas personas, hay algunas mujeres que tienen que cuidar al varón mientras ellas están dando a luz. A ver. Ahora, también la acupuntura ha dado resultados interesantes y es que hay algunas investigaciones que mencionan que la acupuntura puede reducir el dolor, pero no funciona siempre. Y de hecho, curiosamente, dicen que la acupuntura, algunos estudios, es mucho más efectiva cuando se está en China y esta acupuntura se es aplicada por un chino. Curioso, curioso, ¿no? Ahora veamos un poquito sobre la hipnosis. Una historia bastante, bueno, hay historias documentadas en las cuales a través de la hipnosis personas se someten a una cirugía mayor sin anestesia y estas personas no sienten alguna clase de dolor. ¿Cómo es posible que la hipnosis pueda inducir estos estados, eh, digamos, analgésicos o más bien de anestesia, que el paciente no puede sentir que le están, ahora sí que, abriendo el abdomen? Aquí estamos hablando de que el dolor sí o sí debe de tener un componente más que biológico. Y hablando un poquito sobre esta situación del dolor, un poquito que la cantidad de daño no se relaciona, la intensidad del dolor, perdón, no se relaciona con la cantidad de daño experimentada o sufrido en el tejido, vamos a ver lo siguiente. Ha habido diferentes estudios en los cuales se ha descubierto, ojo, se ha descubierto, que podemos nosotros llegar a tener protusiones discales y degeneraciones de disco sin tener dolor. Una estructura, una anormalía en la estructura y el paciente no presenta ninguna clase de dolor. Vamos a ver en este estudio, por ejemplo, en el cual se dividió a un grupo de personas de 20 años, o sea, le sacaron unas resonancias magnéticas a personas de 20 años, a un grupo de 50 y a un grupo de 80 años. Y descubrieron que el 37% de las personas de 20 años tenía degeneraciones de disco, el 80% de las personas de 50 años tenía degeneraciones de disco y el 96% de las personas de 80 años de edad tenía degeneraciones de disco y todas tenían, bueno, y todas eran asintomáticas, no presentaban dolor. Uno, con una concepción clásica sobre el dolor, argumentaría que esto no es posible. Argumentaría, es que aquí hay una degeneración de disco, es que aquí hay una estructura dañada y porque hay una estructura dañada debe de existir dolor. Sin embargo, estos estudios nos demuestran que esta concepción puede estar errada. Además de eso, hablamos de que misma población, perdón, misma situación en la cual se divide en 20, 50, 80 años a un grupo, a varias personas, y se descubrieron que el 30% de las personas de 20 años de edad poseían protusiones discales, a los 50 años se tenía, perdón, a los 50. Las personas de 50 años tenían, de todas ellas, un 60% tenían protusiones discales y de los 80 años, el 84% de ellas poseía protusiones discales. De nuevo, aquí hay algo interesante que nos tiene que estar haciendo pensar y que nos tiene que sacar de nuestra zona de confort. Además de eso, no crean que estos estudios solamente se limitan a la columna, sino también hay estudios relacionados a anormalidades, por así decirla, en zona cervical, anormalidades en hombro, anormalidades en cadera, anormalidades en rodilla. Y, por ejemplo, en un estudio, una persona, yo sé que es un estudio un poco, no un poco, con una, este, con una, se me fue, con una representación poblacional no muy grande, realmente es muy poca, solo 44 personas,
pero aún así llama la atención que de estas 44 personas, de las cuales les hicieron estudios de resonancias magnéticas, de una edad comprendida de 20 a 60 años, 68 años de edad, al menos 43 tenían alguna anormalidad en los meniscos y ninguna de ellas poseía dolor, ninguna. Otro estudio con una población más amplia de 3.110 personas, todas sin síntomas, 80% de ellas con degeneración de disco, 36% de ellas con una protusión discal. En este caso obtuvimos que hay otro en donde 45 personas sin síntomas de una edad de 15 a 66 años, con al menos el 69% ellos presentaban alguna lesión en en el labrum, algún desgarre en en el labrum, perdón. Y luego tenemos que, bueno, igual son 53 años y de nuevo uno puede pensar, es que profe, ahorita tú me estás dando, al menos en rodilla, en cadera y en hombro, me estás dando datos donde la representatividad poblacional no es muy grande y esto puede estar variando, ¿sí? Eso es muy cierto y tenemos que tener ojo a eso. Sin embargo, los estudios en columna, ahí ya la representación es un poco más amplia y aún así estamos observando que hay cambios anormales pasando dentro del cuerpo de una persona y no hay ninguna necesidad de manifestar y el cuerpo no lo está manifestando, no hay una sintomatología en ese paciente. En resumen, si no hay dolor, significa que tu cerebro no interpreta estos cambios en los tejidos como una amenaza. Y esto es algo importante a tomarlo en cuenta. Esto puede ser una conclusión muy pronta, muy rápida, pero hay que considerar esto. Posiblemente, si no exista dolor, quiera decir que nuestro cerebro no está interpretando estos cambios en los tejidos como una amenaza. Y también hay algunos autores que al observar esta situación, ellos llegan a la conclusión de que también el hecho de observar protusiones discales, degeneraciones de disco, son parte de una fisiología del envejecimiento. Y de hecho, si nos damos cuenta o si pensamos un poquito, estamos de acuerdo que dentro de la fisiología de envejecimiento que hemos estado viendo, el tejido conjuntivo sufría un desgaste, o sea, sufría una calcificación, sufría una osificación, perdía elasticidad. Entonces, puede ser que estos cambios de degeneraciones de disco y protusiones discales que estamos observando sean un cambio normal dentro de algunos pacientes. No estoy diciendo que en todos los pacientes que tengan protusiones discales o que tengan degeneraciones de disco y que manifiesten dolor, su degeneración de disco o su protusión discal no tengan que ver. Puede ser que sí tengan alguna participación nociceptiva, pero tengo que pensar en otros aspectos, sobre todo en un adulto mayor que ya está pasando por un proceso crónico, tengo que estar pensando más allá de lo biológico. No debo de centrarme solamente en el apartado estructural y tengo que ver cómo mi sistema nervioso central está interpretando estos estímulos, estos cambios al tejido. Entonces, esto es algo que nos tiene que dar a pensar y de nuevo, no significa que no, que por ejemplo, que el médico que esté sacando resonancias magnéticas o que el médico que esté sacando radiografías, eso no sirva ni nos vaya a ayudar para un diagnóstico. Definitivamente sí, y hay que tener un equilibrio entre lo que es el observar esto como algo normal y el observar un cambio o un tejido dañado, perdón, si la imagen me está señalando un daño estructural, tengo que manejar un equilibrio, no tengo que acuñar completamente que el dolor se debe exclusivamente a ese tejido dañado. Y eso es algo
que las neurociencias del dolor están tratando de cambiar. La concepción de cómo se está percibiendo el dolor. Y eso es algo a lo que nosotros anteriormente denominábamos el modelo patológico clásico. En el modelo patológico clásico siempre veíamos que existía una relación directa y lineal entre la gravedad del dolor y la magnitud de la lesión. Pensábamos, si hay una protusión discal enorme, debe de existir un dolor gravísimo, debe de existir un dolor insoportable. Sin embargo, actualmente con investigaciones nuevas en donde inclusive se han hecho investigaciones sobre espondilistesis, sobre estenosis, sí, sobre todo espondilistesis, en las que hay pacientes que pueden tener una espondilistesis grado 3 sin manifestar dolor alguno. Entonces, vemos que a veces, en algunos, no a veces, sino que el dolor no necesariamente está relacionado con con la severidad de la lesión, que no existe muchas veces esta relación directa y lineal entre la gravedad del dolor y la magnitud de la lesión. Posiblemente hay algunas patologías en donde sí observemos esta relación lineal, posiblemente, pero ya debemos de ir entendiendo el concepto del dolor de nuevo desde una perspectiva un poco más amplia. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar y quiero o espero que esto los haya dejado pensando, que inclusive tal vez los haya hecho como molestar un poco diciendo, profe, es que tú estás mal por esto y esto y esto, pero esa es la idea, también que ustedes puedan, yo los puedo incentivar a salir un poco de la zona de confort.